Adelante, Fabricio. Sean bienvenidas y bienvenidos al Foro Internacional de Diseño Universal y Accesibilidad, Proclama de Equidad y Garantía de Derechos, organizado por el Grupo de Trabajo de Derechos, Discapacidad y Enfermedades Raras de la Sociedad Interamericana de Psicología. Hola. Mi nombre es Fabricio Balcázar. Yo soy profesor en el Departamento de Discapacidad y Desarrollo Humano en la Universidad de Illinois en Chicago y soy miembro del grupo de trabajo en discapacidad y seré el presentador de la actividad de hoy. Este evento también cuenta con servicios de interpretación de señas internacionales de la Asociación Argentina de Intérpretes de Lengua de Señas. Ellos son Natalia Quencellán, Santiago Hansa, Darío Quirós y Sol Bruno. Agradecemos a todos mantener sus cámaras y micrófonos apagados. Si desean hacer alguna pregunta o comentario, por favor háganlo directamente al chat de Sandra Marcela Campos. Algunas personas utilizan lectores de texto que pueden interferir con su Lento. escucha de las ponencias al leer el chat general. Quienes nos ven por Facebook Live del GT pueden dejar sus comentarios en la fanpage. A continuación, me complace introducir a Máster Susana Grosso, coordinadora del Grupo de Trabajo de los Derechos, Discapacidad y Enfermedades Raras. Susana. Bien. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según los lugares que se encuentren en los distintos países que están acá presentes. En principio voy a describirme para las personas que tengan discapacidad visual o alguna limitación para poder percibir la imagen, en este caso, de mi voz. Yo tengo una distrofia de retina, tengo baja visión. Y entonces, además de que haya o no en el público personas, desde nuestro grupo de trabajo lo hacemos como un ejercicio para ir incorporando estos parámetros y necesidades que debemos ir aprendiendo vinculadas con la temática que hoy nos convoca de accesibilidad. Bueno, tengo el cabello por los hombros, color castaño, soy una señora grande, tengo una chaquetita blanca con florcitas y atrás mío hay una pared blanca. En principio también quiero agradecer inmensamente no solo al comité organizador, que después vamos a compartir los integrantes de este grupo que hemos trabajado muchísimo para llegar a este evento y poder concretarlo el día más importante en el año en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que nos permite visibilizar, difundir, para afianzar y garantizar todo aquello inherente a la accesibilidad, al respeto, a los derechos y a las garantías. Perdón, yo tengo una presentación que no sé si está puesta. Estoy consultando acá que había hecho una presentación, una guía, para que vaya viéndose. No se está presentando, Gloria. No sé si se puede presentar. Sí, un momento. Mientras tanto, sigo. Y les decía que en principio quiero agradecer al equipo organizador, que son todos integrantes de nuestro grupo de trabajo de distintos países y que tratamos justamente que sea lo más heterogéneo y amplio posible. Y también quiero agradecer especialmente a la comisión directiva, en este caso que se encuentra en función, el apoyo que nos ha brindado para la realización del foro y en particular para poder contar por primera vez en la historia de la Sociedad Interamericana de Psicología, que le decimos SIP, los miembros, un evento internacional con un equipo de intérpretes de lengua de señas internacional. Y esto marca un hito, un antes y un después, así como viene marcando camino y abriendo camino este grupo de trabajo que nació después de 70 años de esta sociedad que es la más antigua y tal vez la más reconocida en las Américas.
Diciendo esto, voy a tomar 3 o 4 temas centrales muy cortos para tomar conciencia y dimensionar lo que seguramente quienes estamos acá sabemos en su mayoría, que es la dimensión epidemiológica que requiere y que nos visualizamos en las personas con discapacidad, y estamos hablando de un promedio del 15% de la población mundial. Si a esto sumamos los cuidadores, acompañantes, los protagonistas implicados en los distintos vínculos y servicios y relaciones con las personas con discapacidad, podemos imaginar que el número es mucho más grande. Del mismo modo, ¿por qué incluimos en nuestro grupo de trabajo las personas con enfermedades raras o poco frecuentes? Porque también la dimensión epidemiológica nos dice que si bien son denominadas así por la baja prevalencia que hay en relación a ellas, y esto cambia de acuerdo a cada país, si tomamos la sumatoria, sabiendo que hoy la Organización Mundial de la Salud tiene identificadas más de 8.000 y se habla hasta 10.000, y sumamos esta población, estamos hablando más o menos de la tercera población del mundo. Y esta población, que acá en Argentina le decimos EPOF, enfermedades poco frecuentes, yo soy de Argentina, Buenos Aires, entre algunas de las características de sus síntomas y especificaciones es que son generalmente hereditarias, crónicas, etcétera, pero que al promedio del 70% por lo menos son discapacitantes. Por eso las incluimos dentro de este grupo de trabajo. Los principios que a nosotros nos guían, básicamente nuestra idea fundamental tiene 2 patas. Una hace a los principios orientadores de la CIP, que es el intercambio de conocimientos y la transmisión en las Américas Occidental de aquello que hace a lo intercultural y las adquisiciones que vamos trabajando en nuestros grupos de trabajo con distintas temáticas. Y la segunda, o la primera tal vez, es lo que hace a nuestro código de ética. No vamos a poder hablar de ello en particular, pero sí resumir que tomando los códigos de ética, los códigos internacionales que tenemos de principios para los psicólogos y que después se adecúan a cada país. Tenemos el internacional, tenemos el europeo, tenemos el de Sudamérica, que son los más internacionales. Todos aunan en los mismos principios. Y los mismos principios tienen que ver con lo que nos identifica fuertemente, que es el respeto y el cuidado de las personas y los pueblos, la preservación y el trabajo sobre el bienestar, la dignidad y la garantía de derechos. Digamos que de ese modo resumimos la mayoría de los principios y los protocolos de los códigos de ética y, por supuesto, nuestra responsabilidad social y el compromiso que tenemos permanentemente de estar actualizados. Esto nos ha llevado a que nuestro grupo de trabajo comience llamándose derechos. Derechos de estas personas que implican esta inmensa población que estamos hablando y que en su mayoría pertenecen a la población de bajos ingresos en las Américas. El 80% de ellos los encontramos dentro de esta franja, por lo cual sabemos entonces que sus derechos mayormente son vulnerados. Es una población vulnerable y vulnerada, que todavía persisten aquellos modelos históricos que tienen que ver con la prescindencia, con la desvalorización, con la peyorización, con la minusvalía, con el descrédito, con la ignorancia, con la discriminación y con todas aquellas vivencias mayormente negativas que se siguen cargando en relación a esta población, como es la vergüenza, el temor, la incompletud, la incapacidad, etcétera, el infantilismo, la sobreprotección. Podríamos hablar de muchas cosas, no lo vamos a hacer en este momento porque queremos dar el foco a otro aspecto que tiene que ver con el diseño universal y la accesibilidad. ¿Y por qué tomamos esto?
porque esto es uno de los parámetros básicos que nos permite a las personas con discapacidad poder acercarnos a una vida semejante al resto de las personas. Fíjense que necesitamos tener una convención específicamente de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esto lo repito siempre, como si necesitásemos que se tenga que hacer algo aparte para poder identificar y reconocer que somos personas de igual modo que cualquier otra, y que entonces la divergencia, la pluralidad, la multiplicidad pareciera que no forma parte de la condición de esta sociedad en la que estamos, en la que se marca la pertenencia a partir del capacitismo, de los modelos hegemónicos de poder, del ser, del tener y el pertenecer, indicativos para estar considerados y valorados en función de lo que se puede y se debe. Brevemente, más allá de los tratados internacionales, yo lo que les quiero contar es que este foro lo organizamos en esta propuesta porque queremos escuchar voces, voces de distintos protagonistas con distintos tipos de discapacidad de distintos países y voces y experiencias de expertos y especialistas que es un lujo contar acá con ellos y que estamos también inmensamente agradecidos que participen en este foro desinteresadamente y por la causa que nos aúna. Este foro lo orientamos, decía, a la accesibilidad y brevemente el paradigma de la accesibilidad, que casi es desconocido a pesar que ya hace bastantes años que existe, es fundamental que podamos incorporarlo rudimentariamente, aunque sea los primeros conocimientos, para favorecer aquello que hace a la posibilidad de los servicios, de los usuarios, que facilitan la comunicación, las tecnologías, las barreras arquitectónicas, todos los ámbitos de la sociedad, del mismo modo como lo promueve también, además de la Convención, en sus artículos, y ya nos van a hablar los especialistas de esto, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que lamentablemente a posteriori de la pandemia han ido agravando la brecha de inequidad, ¿sí? Por ello es que hoy queremos escuchar estas experiencias para que nos nutran y podamos ir aprendiendo más. Estamos naciendo, estamos haciendo camino, estamos abriendo estos caminos en los países de América. Y especialmente lo que les quiero contar, que ya deben ser algunos minutos que se me está terminando el tiempo, es que iniciamos una investigación desde el comienzo de nuestro grupo de trabajo, siendo muy pocas colegas y con poca experiencia o conocimientos en esto, empezamos a pensar preocupadamente y en grupo que escasa o poca formación y conocimiento teníamos sobre estas áreas. Y en lo personal, y me acompañaron mis colegas, tuvimos la preocupación fuertísima de informarnos y saber qué había en nuestras carreras cuando estudiábamos que nos enseñe, nos capacite y aprendamos para abordar esta temática que es de carácter horizontal en la sociedad. Porque ¿quién no conoce, quién no comparte, quién no ha tenido, quién no tendrá, como dice además la Organización Mundial de la Salud, en tanto que la discapacidad forma parte de la condición humana y todos transitaremos algún estado de discapacidad o condición? ¿Quién no ha vivido o conoce algo en relación con esto? Y sin embargo, nos es muy difícil saber cómo participar, cómo intervenir, aún a los profesionales y también, por supuesto, a los profesionales de la psicología, cuando somos protagonistas centrales en una multiplicidad de intervenciones en salud, en educación, en deporte, en política, en comunidad, en clínica, con niños, con adultos, con rehabilitación. Creo que no hay campo de trabajo en el cual nosotros no tengamos la posibilidad de intervenir. Pero sin embargo, no tenemos una formación, una materia en nuestro estudio de carreras o de escuelas, como se dice más en Centroamérica, que sea de carácter obligatorio para capacitarnos en esto. Entonces comenzamos una investigación que estamos en la primera etapa, y esto les cuento y ya voy terminando, que la iniciamos con la UCAP, que es la Unión de Centros
latinoamericanos de colegios y servicios de psicología, que está conformada por 6 países: Guatemala, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, ayúdenme que me olvido, Honduras y El Salvador y Honduras. Exactamente. Iniciamos esta investigación con una recolección de datos que se dirigió a los decanos de las universidades acreditadas que brindan la carrera de psicología, tanto privadas como públicas, para ver en sus currículas qué es lo que existía en relación a estas temáticas. Hasta el momento hemos recibido una parte de respuestas, hemos hecho una primera presentación preliminar en el Congreso Internacional que se realizó este año después de la pandemia en Paraguay, y estamos en plena acción de recolección de datos. Esto es solo una primera parte que la vamos a ir extendiendo a otros países de América, en lo posible a todos. Otra segunda etapa tiene que ver con entrevistas y recolección de información con especialistas expertos en la temática, con título o titulación o sin titulación, porque no tenemos formaciones y posgrados, muy poquitos en América. Y otra etapa de la investigación es la recolección de datos con personas con discapacidad, cuidadores y familiares. Todo este paquete enorme que queremos escuchar es el que nos va a permitir armar una fundamentación de una propuesta curricular. Si ustedes escuchan hablar, es mi programa lector que tengo en la computadora. Armar una propuesta curricular, porque nuestra aspiración es que se pueda incorporar en todas las carreras de todas las universidades de América la obligatoriedad de cursar esto para que podamos abordar esta temática con respeto, con conocimientos, con calidad. Si además agregamos el aumento de la población mayor, los indicadores que tenemos del aumento de las personas con discapacidad, de la población vulnerable frente a las situaciones de crisis mundiales, como es el cambio climático, como es la violencia, en los cuales las estadísticas que tenemos multiplican por 4 la consecuencia de mortalidad y morbilidad o secuelas en las personas con discapacidad. Nos interpela, nos insta y nos urge a los psicólogos poder formarnos en esto y acompañar en las distintas áreas de nuestra intervención a todos aquellos actores y protagonistas vinculados con la temática. Bien, convoco a que los colegas que están, a quienes nos escuchan, se puedan sumar. Estamos queriendo sumar más países y más colegas para poder fortalecer más nuestro equipo de trabajo, a pesar que hemos hecho una tarea muy productiva en estos 2 años y medio a nivel de foros internacionales, de conversatorios, de formación, de ateneos clínicos, de cursos, etcétera, y cada uno tiene un saber riquísimo para poder sumar este grupo que con espíritu entusiasta estamos felizmente acá compartiendo con ustedes esta presentación. Yo creo ya estar en el tiempo y les agradezco mucho quienes están acá, que me hayan escuchado y que podamos sacarle el jugo y aprovechar máximamente lo que continúa, que vamos a hacer una primera presentación de unos videitos cortitos en los cuales distintas personas con distinta condición de discapacidad nos van a contar cuáles son las primeras y las más graves o principales barreras con las que se encuentran de accesibilidad y hacernos propuestas para los psicólogos y para la comunidad en general. Y después vamos a escuchar a nuestros especialistas. Así que les agradezco y Fabricio, cuando quieras, continuamos entonces con la parte siguiente del evento. Muchas gracias, Susana. Muy interesante tu presentación, te felicito. Con respecto a los videos, tenemos 6 videos que incluyen a Bernie Bluman de Colombia, Mónica Biachi de Argentina, Elwis Durán de Venezuela, Laura Catalina Verón de Paraguay, Leonardo de Uruguay y Nicole Cádiz de Chile. Dame un segundo, Fabricio.
Voy a ver esto. ¿Se ve? Sí. ¿Se está viendo el vídeo? Sí. Hola, mi nombre es Bernie Bluman, soy una persona con discapacidad, vivo en Colombia, tengo 53 años y hace 20 años tuve un accidente que me ocasionó una lesión medular. A raíz de la lesión medular soy usuario de silla de ruedas y pues por supuesto he encontrado miles de barreras y de obstáculos en la sociedad para las personas que tenemos alguna discapacidad, en mi caso una discapacidad física. Por mi discapacidad empecé a trabajar en temas relacionados con la accesibilidad. Monté una firma de asesoría y de acompañamiento que se llama Colombia Accesible y con ella he querido trabajar por generar el cambio en mi ciudad, en mi país, por supuesto, llegar todo lo más lejos posible para hacer que todas las personas podamos encontrar las posibilidades que necesitamos y tener las mismas oportunidades que tienen los demás a través de las herramientas y de los entornos adecuados. Encuentro una cantidad de obstáculos, por supuesto, desde una discapacidad física, son muy notorios. Por ejemplo, que todo está hecho con escaleras, que hay pocas rampas, que hay pocos ascensores, que las puertas son estrechas y es difícil pasar, que los lugares donde se ubican las personas con discapacidad para ver eventos, por ejemplo, siempre están aislados cuando existen, porque muchas veces no existen, y están aislados de las otras personas, entonces terminamos todos en un solo punto y no estamos acompañados de las personas con las que queremos estar. También en temas de inclusión laboral, el poder acceder a las oficinas, el poder llegar a las oficinas, en temas de atención al público, donde los sitios son muy altos, donde no hay acceso y no podemos llegar a todos de la misma manera. La verdad es que los problemas de la accesibilidad son grandísimos y son fácilmente solucionables, simplemente pensando en las necesidades de todas las personas. Para una persona con discapacidad física, el problema es poder llegar igual que llegan las demás personas y sobre todo entender, y es importante entenderlo para la sociedad, que las personas con discapacidad no estamos esperando ayuda, no estamos necesitando todo el tiempo ayuda. Tener una discapacidad no significa tener una necesidad de ayuda constante. Las personas con discapacidad, como todas las demás personas, lo que estamos buscando es autonomía. Es la posibilidad de llegar y de acceder a todo lo que todas las demás personas acceden por su propia cuenta, también lo queremos hacer nosotros. No queremos que nos estén acompañando, que nos estén cargando, mucho menos. Nos parece terrible que nos carguen todo el tiempo. Queremos que nos entreguen herramientas y entornos adecuados para que todos tengamos las mismas posibilidades, para que todos tengamos las mismas oportunidades de alcanzar nuestros objetivos de una manera autónoma, como todos los demás. Es completamente posible, desde mi punto de vista, yo pienso que es completamente posible. Se puede lograr simplemente pensando de una manera universal, que todas las personas y que todo lo que diseñemos, que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, lo pensemos para que la mayor cantidad de personas lo pueda utilizar de una manera autónoma. No es difícil, no requiere de mucha plata, solamente requiere de voluntad. ¿Qué pienso yo que es importante desde el punto de vista de la sociedad, incluso desde el punto de vista de la psicología? Empezar a trabajar en el miedo. Tenemos que perderle el miedo a la diferencia. Tenemos que perderle el miedo a tener una discapacidad, a relacionarnos con una discapacidad. Una discapacidad no es una desventaja a no ser que el entorno ponga a las personas en esa condición. Perdamos el miedo, aprendamos a vivir con la diferencia, a respetar la diferencia y a concentrarnos en las capacidades de las personas y no en su discapacidad. Hola a todas y a todos. Mi nombre es Mónica Bianchi. Soy la fundadora del Consejo Consultivo de Discapacidad, conformado solamente por asociaciones civiles y personas dedicadas a la temática. Soy una persona con discapacidad auditiva, lo que se llama hipoacusia bilateral severa. Me comunico a través de la lectura labial y en realidad tuve esto, prácticamente nací con esto. Así que más vale que uno vaya acostumbrándose a esta deficiencia auditiva y adaptándose
a todas esas barreras que la sociedad impone. La verdad es que es muy difícil para una persona con discapacidad auditiva integrarse fácilmente a la sociedad. ¿Por qué? Porque esas barreras permanentes, ese estar constantemente tratando de escuchar o de entender lo que se habla, lo que se comenta, lo que pasa por televisión, en una radio, en una reunión, en una conferencia, en una universidad, en un colegio. Sí, es muy difícil, pero no es imposible. Es muy difícil. Posiblemente el mayor problema que tengamos las personas con discapacidad es un tema de comunicación. A nosotros nos falta que nos llegue la información que a través de la audición le llega al resto de la población. Por eso nosotros, en lo que se refiere a la discapacidad auditiva, hemos tratado de implementar, apoyar y acompañar todas las políticas públicas que hacen a la integración de las personas con discapacidad auditiva a la sociedad. Luchamos por el artículo 66 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la llamada, casi me sale, Ley de Medios. Tratamos de que en la televisión haya subtitulado, lengua de señas, que permita la integración absoluta de las personas con discapacidad a los medios. Ha sido muy difícil y no todos los canales, sobre todo los privados, han aceptado esto. Por lo tanto, sí, es difícil la accesibilidad, es difícil la comunicación, pero repito, no es imposible. Siempre y cuando la sociedad vaya día a día y pasito a pasito golpeando las barreras que tienen las personas con discapacidad porque la sociedad se los impone. Así que bueno, estamos en esa lucha, creo que de a poco vamos ganando la batalla, falta mucho camino, pero sé que podemos. Gracias por este lugar y gracias por escucharme. Saludos desde Venezuela, soy Elvis Durán, tengo 47 años, soy licenciado en Relaciones Industriales, con más de 15 años de experiencia en el área de recursos humanos en la empresa privada. En el año 2013 fui diagnosticado con amiloidosis asociada al gen TTR del tipo hereditaria. En la actualidad me encuentro desempleado, situación que cada día causa más frustración, decepción y un poco de tristeza. Pienso que se deberían crear equipos multidisciplinarios que incluya profesionales como psicólogos, psiquiatras, que a través de sus herramientas que puedan facilitar a profesionales como yo gestionar todo lo que tiene que ver con el manejo de estas emociones. Pienso que también debería haber entes que sean capaces de recoger toda esta información que generan las distintas organizaciones de pacientes a través de encuestas, de conferencias, de congresos,
y que dicha información sea llevada a organismos como la Organización Internacional del Trabajo para que luego los países suscritos a través de sus distintas leyes puedan obligar a las organizaciones a permitirles el ingreso y la reinserción de personas que tienen algún tipo de discapacidad. En mi caso, la discapacidad que tengo es de tipo visceral y no es fácil de manejar. No digo que las otras discapacidades sean fáciles, pero hablo desde mi experiencia. Algunas de las sugerencias que puedo hacer es que se creen capacitaciones tanto para los distintas personas de la organización como del mismo trabajador que posee una discapacidad, que seamos capaces de brindar todo el talento que poseemos y que esto permita que contribuyamos con el desarrollo de nuestras familias, de la sociedad y por supuesto de la misma organización. Una enfermedad o una discapacidad no nos define. Seamos capaces de marcar la diferencia. Es el llamado que hago. Muchísimas gracias. Mi nombre es Laura Catalina Verón, tengo 38 años, soy de nacionalidad paraguaya, tengo discapacidad visual a consecuencia de una enfermedad que es considerada rara, huérfana o poco frecuente, que se llama retinosis pigmentaria. Soy coordinadora de Retinosis Pigmentaria Paraguay, donde estamos tratando de visibilizar la RP y otras distrofias hereditarias de retina y también luchando por los derechos que tienen las personas con discapacidad. La falta de accesibilidad y de un diseño universal son barreras porque limitan o impiden la posibilidad de que una persona con discapacidad se desempeñe en las condiciones más óptimas con relación a su entorno. Si tuviera la posibilidad de realizar una propuesta, sería que se estableciera de manera obligatoria para las personas que tienen la capacidad de tomar decisiones, que se cumpla lo que ya está establecido legal y normativamente. Lo ideal es que se cumpla lo que ya está establecido antes de añadir nuevos requerimientos que demanden una mayor inversión, porque si no se cumple con lo que ya existe, no se va a cumplir con una demanda mayor. También el de poder trabajar en la cultura, en los centros de educación y formación académico, buscando crear conciencia en la equidad con las personas que no están en igualdad de condición. Mi comentario para la psicología es que se forme a los profesionales de la salud mental para que trabajen en la parte emocional de las personas con discapacidad. Ahí hay una falta de entrenamiento académico y experiencial. Los psicólogos, la mayoría de mi país, no tienen el entrenamiento para trabajar específicamente con las personas con discapacidad. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Leonardo, tengo 40 años, soy uruguayo, mi discapacidad es psicosocial, en particular el diagnóstico es esquizofrenia. Trabajo en la recepción de un centro de rehabilitación psíquica y también participo de un grupo de pares que resumidamente trata de que nos ayudemos entre usuarios de salud mental desde el punto de vista
de que nos podamos contar experiencias y tener otro tipo de comprensión y empatía por haber vivido lo mismo. Eso es más o menos resumido. Las barreras que hay principalmente son el estigma, los prejuicios, la falta de información, incluso las noticias que salen en televisión, que de repente, por poner un ejemplo, una vez al año pasa algún episodio de violencia o algún crimen y te lo repiten durante una semana que era una persona con algún trastorno mental, y eso la verdad que influye mucho en crear una barrera, porque están mostrando algo que no es un reflejo de la realidad. Bueno, lo mismo pasa con internet y con los diferentes tipos de videos como YouTube y eso, que a veces hasta parece que tener una enfermedad de salud mental y en particular esquizofrenia es como que fuese un asesino en serie. Hay una falta de información e incluso desinformación que influye muchísimo. Y en cuanto al punto número 4, apuntamos a lo mismo, que haya más información a nivel de toda la sociedad para poder derribar los estigmas y los prejuicios. Como aporte que se puede decir a la psicología, que más allá de todo el estudio que es muy importante que tienen, también poder informarse directamente con personas que tienen este tipo de discapacidad para entender mejor o entender otro punto de vista de qué se trata y para ver con los propios ojos de cómo son las cosas, ¿no? Y bueno, agradecer por la posibilidad de participar y que sea un buen foro. Hola, ¿cómo están? Soy Nicole Cádiz Maldonado de Chile. Tengo 31 años y me autorreconozco como persona en situación de discapacidad debido a que enfrento diversas barreras por mi condición de salud. Tengo síndrome de Marfan que genera diferentes manifestaciones musculoesqueléticas, tengo baja visión, soy hipocúsica, neurodivergente de altas capacidades y me desplazo empleando un bastón guía y una silla de ruedas. Profesora de educación diferencial, gestora de accesibilidad, docente universitaria y facilitadora de la lengua de señas chilena para colaborar y contribuir a eliminar barreras para la comunidad sorda de mi país. Señalo esto especialmente porque el día de hoy entender que estar en situación de discapacidades a partir de las barreras es algo muy esencial. Y yo enfrento barreras por mi condición en diferentes ámbitos. El transporte, porque no cuento con un transporte en términos de recursos fácil de acceder, ni tampoco con la comodidad o con las herramientas tecnológicas necesarias para poder subir mi silla de ruedas mediante una rampa. Leo no convencionalmente, por tanto el acceso a la información se dificulta en páginas web o simplemente porque el día de hoy se asume de que todas las personas leemos en papel cuando existen tiflotecnologías, que son tecnologías asociadas a personas en situación de discapacidad visual, o braille como sistema de lectoescritura que colabora y contribuye en el acceso a la información. También, al ser hipacúsica, las personas asumen de que la información y la comunicación que puede llevarse a cabo en una interacción social es de igual manera y muchas veces necesito y requiero paciencia para que me puedan repetir información. Además, el desplazarme en silla de ruedas requiere que los espacios cuenten con rampa y ascensor y muchas veces debo restarme de actividades de ocio y tiempo libre porque lamentablemente no se cuenta con ninguna de estas alternativas. De hecho, mis interacciones sociales a partir de la norma en Chile se ven reducidas y me debo automarginar de visitar alguna amistad porque a partir de 5 pisos se puede tener un ascensor y hay amistades que viven en pisos 3 a los cuales lamentablemente nunca he podido visitar. Pero hay una barrera que la verdad cala mucho más hondo en mí y es la barrera actitudinal, que se traduce en desconocimiento sobre temáticas asociadas a personas en situación de discapacidad y enfermedades poco frecuentes, como también por sobre todo esta perspectiva de no vernos como sujetos de derecho, no que vernos por caridad, por lástima, a través de nuestra condición de salud o también de nuestros diagnósticos. Existe un término
que es el capacitismo, que es la forma de discriminación asociada a personas en situación de discapacidad, y es la barrera actitudinal que determina todas las barreras anteriores, porque hay decisiones de por medio. Es determinar también qué tanto podemos llegar a lograr frente a un contexto, frente a un desafío laboral, de estudio, etc., en función a nuestras condiciones de salud, más que a nuestras capacidades, talentos o habilidades. Creo que la mejor manera de poder eliminar todas estas barreras va con la educación, con la concienciación y la apertura hacia la diversidad, entendiendo de que nada es nosotros sin nosotros, que debemos aprender de las personas que vivimos esta realidad. Y por sobre todo jamás hacer alusión a nuestra condición, que entender que entre menos barreras existan, más accesibilidad hay y por tanto más autónomos e independientes podremos llegar a ser, donde nuestras condiciones jamás van a ser tema. El día de hoy un derecho es la salud mental y los psicólogos y psicólogas para entregar un servicio deben entender aquello. Es la mejor solución. Que independiente de la condición de la persona, independiente cómo llegue a tomar este servicio conmigo, lo importante es que yo lo reciba con la mayor cantidad de criterios de accesibilidad posible, para que no enfrente ninguna, absolutamente ninguna barrera. Muchas veces yo no podía ir a terapia porque la persona quiere atenderme en un segundo piso y no tiene otra opción más que la escalera para poder asistir, sin darme tampoco la opción de hacerlo por otra vía, por ejemplo, online. Eso es el mayor aprendizaje. Hay que avanzar desde una perspectiva de la inclusión a la permanencia, convivencia y plena participación. Que estén muy bien, les envío saludos desde Chile y pueden seguirme en mi Instagram @profedis.nsm. ¡Wow! Muy interesantes las presentaciones. Muchas gracias. Muy chévere. Bueno, ahora nos movemos a las ponencias. Me complace introducir la primera de ellas, que está a cargo de la abogada Hilda Álvarez, de Argentina. Ella es abogada de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, diplomada en orientación, evaluación y auditoría de las presentaciones de discapacidad en la Universidad y Salud. Tiene una diplomatura internacional en discapacidad, derechos humanos y políticas públicas de la Fundación e Instituto Internacional Henry Dunant en Santiago de Chile. Tiene un posgrado en programas de profundización y actualización en discapacidad y derechos humanos con una perspectiva de infancia, envejecimiento y género. Es también coordinadora del Colegio de Abogados de San Martín, la Fundación Sijuso en la Universidad de Morón y miembro titular de los Institutos de Derecho de la Salud del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y San Isidro. Es exdirectora y miembro del Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados de San Martín, conferencista, docente y asesora, y finalmente ex coordinadora de la Comisión de Discapacidad de Colproba durante los años 2015, 17 y 18. Bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Para mí es un placer poder formar parte de este foro con colegas de la región, donde tenemos realidades todos tan distintas, pero a su vez tan parecidas, ¿no? Recién mirando el testimonio de personas con discapacidad de distintos espacios, de distintos países, decíamos, bueno, nos callamos todos y los escuchamos, porque en realidad lo que hay que escuchar es a las propias personas con discapacidad, porque lo demás, al lado de las realidades y de lo que ellos mismos sienten y pueden transmitir, y donde nos dan herramientas en todo caso para que se tomen acciones, son las propias personas con discapacidad. Así que bueno, un placer poder haber escuchado y siempre aprender de ellos. Quería agradecer a la Sociedad Interamericana de Psicología por la realización de este foro, principalmente a Susana Grosso, que es la coordinadora del Grupo de Trabajo de Derechos, Discapacidad y Enfermedades Raras, y bueno, poner en práctica esto de trabajar en esta Semana de la Discapacidad, donde se conmemora el Día, ¿no?, de las personas con discapacidad, que fue el día de ayer. Y entonces decimos siempre, ¿por qué establecer un día para conmemorar, un día establecido en un calendario, para visibilizar,
para visibilizar, para que todos podamos participar, para que se ponga en agenda el tema de discapacidad, para que se promuevan los derechos de las personas con discapacidad, para que se tome conciencia del valor de las propias personas con discapacidad, para escuchar en primera persona a las personas con discapacidad, más que cuestiones discursivas, poder que ellos mismos puedan formar parte y que manifiesten cuáles son todas sus necesidades, porque fíjense en ustedes que hablaron de barreras que ellos mismos experimentan día a día, cuando atraviesan la vida, cuando nosotros podemos desde lo académico decir, bueno, hay una interacción, la sociedad debe vivirse de manera transversal cada una de las cuestiones de las personas con discapacidad. Ellos nos han comentado cómo viven, qué experiencias tienen, cómo viven, lo difícil que puede ser esa vida sin que, con las barreras que la propia sociedad les impone. Así que todos los aspectos de la vida deben ser atravesados sin ninguna de estas barreras. Y cuando digo todos, digo los aspectos políticos, sociales, culturales, recreativos, en la educación. Y ahora, por ejemplo, nosotros en nuestro país este año tuvimos un año de elecciones, de elecciones presidenciales que culminaron hace muy poquito, y entonces había que trabajar mucho para que las personas con discapacidad puedan lograr el acceso al ejercicio a un derecho como fundamental como es el voto. Entonces se tuvo que trabajar para que sea accesible el espacio, se tuvo que trabajar para que haya acceso a la información, se tuvo que trabajar para que para que todas las personas puedan participar de los debates que había entre los candidatos. Entonces, esto no ocurría hace tiempo, la verdad, que no ocurría porque las personas con discapacidad, por estos prejuicios, por estos estereotipos, se pensaban que no tenían, por ejemplo, derecho al voto. Que no vote, no es necesario, ¿no? Sí, sí es necesario que vote porque son sujetos de derechos, porque son personas que a mí a veces me causa gracia, me dicen, no, porque a lo mejor las personas con discapacidad o con cierto grado de discapacidad pueden equivocarse. ¿Y perdón, quién no se equivoca? O sea, ¿quién tiene garantizado cómo ejercer de una forma segura algún derecho? O sea, la cuestión es ejercerlo y también tener la posibilidad de equivocarse, ¿verdad? Así que bueno, en eso también se ha trabajado y me parece que una de las barreras, a mi entender, que más ha afectado el colectivo de las personas con discapacidad es la barrera actitudinal. Todos los prejuicios, todos los estereotipos, esta mirada paternalista, asistencialista, de sobreprotección, que ubica a la persona con discapacidad en que no puede, no sabe, no quiere. ¿Para qué? ¿Para qué avanzar en determinadas cuestiones? Y que se pasa al otro punto, o sea, esto de aplaudir de manera excesiva algún logro, cuando logran una igualdad, una equiparación de oportunidades, si tienen algún logro como un título universitario, un trabajo importante, poder destacarse en alguna actividad deportiva, considerarlos como héroes o superhéroes, o sea, se pasa, ¿no?, de un extremo a otro. Y yo entiendo, porque por suerte, a pesar de tener una profesión que a lo mejor es muy solitaria, he aprendido a lo largo de los años trabajar en equipo y estoy en contacto en forma permanente con personas con discapacidad y no quiero interpretarlos, pero entiendo que no quieren ni una ni otra cosa. O sea, las personas con discapacidad, como recién escuchábamos, solo quieren que se las vea a ella, que no se vea la discapacidad primero, su condición primero, que eso no los determine. Entonces, me parece que sí, la barrera actitudinal es la que mayor ha perjudicado a las personas. Y esas barreras actitudinales, de todas maneras, no fueron espontáneas. A lo largo de la historia se ha tenido una mirada respecto a la discapacidad que ha trabajado en el subconsciente colectivo y entonces asimilan a las personas con discapacidad con estas situaciones que yo les contaba antes. Esperemos poder superarlas, ¿no es cierto? Esperemos que llegue el momento
en que las personas con discapacidad no tengan que dar cuenta absolutamente de nada y que puedan desarrollar su vida en igualdad de condiciones que el resto de las personas, que no tengamos que estar reafirmando derechos que por ser personas ya le corresponden. Cuando hablamos de barrera, ¿por qué hablamos de barrera? Hablamos de barrera y traigo acá la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la herramienta internacional, ese Tratado Internacional de Derechos Humanos, que recoge este modelo social, que entonces nos habla de las barreras que están puestas en la sociedad y que impiden que aquella persona pueda acceder en igualdad de condiciones que el resto de las personas a la vida misma de manera transversal, no solamente segregada en un espacio donde se ponía en cabeza de la persona la responsabilidad de su rehabilitación, de su normalización, esto lo hago muy encomillado, para después formar parte de la sociedad. La Convención recoge este modelo y lo establece en su propia definición, cuando dice que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con las demás. A mí cuando me convocaron me decía, ¿qué experiencia desde la profesión, qué cuestiones desde su profesión les parecía destacar y cuáles eran las barreras que más había encontrado respecto a las personas con discapacidad? Bueno, ya les hablé de las actitudinales, que me sigo entendiendo que es una de las barreras que más perjudicó al colectivo. Entonces, en esto pongo siempre de relieve el artículo 8 que trae la Convención, que es la toma de conciencia. Entonces, ustedes saben que la Convención es un Tratado Internacional de Derechos Humanos que fue ratificado e incorporado a Argentina en el año 2008, que tiene jerarquía constitucional en nuestro país, con lo cual es una herramienta jurídica sumamente importante para la exigencia de un derecho y sobre todas las cosas para que el Estado, que asumió esa responsabilidad internacional, adecúe todas las normas, toda la legislación interna a ese compromiso. Cada artículo de la Convención dice: el Estado se compromete, el Estado reconoce. Entonces, lo que nosotros pretendemos desde el derecho es que todas las leyes tengan esa adecuación en todos los aspectos que se propone. Y si bien, como decía Susana al principio, no, ¿por qué es necesario que una convención, que un tratado venga a decir que se reconoce el derecho a la vida, a la integridad, a la vida independiente, a que las personas puedan formar una familia, que tienen derecho al ocio, a la recreación? O sea, no, la verdad que no hubiese sido necesario, porque ya además había otros tratados internacionales que hablan de las personas en general, porque algo específico respecto a las personas con discapacidad. Pero en ese sentido, independientemente de eso, resultó una herramienta sumamente poderosa a la hora de reclamar derechos y a la hora de reclamarle al Estado, como les decía, que sea quien haga las adecuaciones necesarias a toda la legislación. El artículo 8 dice: los Estados partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto a las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de las personas. Bueno, habla de dignidad como todo tratado internacional, donde la dignidad es el eje vertical, ¿no es cierto?, de los derechos humanos. Pero independientemente de eso, dice sensibilizar a la sociedad, incluso a la familia. ¿Por qué? Porque la familia también muchas veces, en ese afán de proteger, de evitar situaciones que puedan evitar situaciones desagradables o por temor a que no se pueda llevar adelante algún proyecto, también tiene esa sobreprotección para con su familiar con discapacidad. Y muchas veces ven cercenada la posibilidad de avanzar en su vida por este prejuicio que la propia familia también tiene. Y esto a veces lo destaco porque ustedes saben que en la convención,
también formó parte de las propias personas con discapacidad, han sido consultadas, estaban también en la sede de Naciones Unidas cuando se discutían cada uno de esos artículos, y ellos fueron quienes solicitaron entonces que también se incorpore a la familia en este sentido. También habla de luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad o en todos los ámbitos de la vida. Y esto tiene que ver también con conceptos que manejamos como la intersectorialidad. Una persona con discapacidad que además es mujer, o niño, niña, adolescente, o un adulto mayor que vive en una situación de pobreza. Entonces se van tejiendo todo se van cruzando distintas vulnerabilidades. No son la suma, es un entrecruce, es un tramado que hacen que esa persona tenga un mayor grado de vulnerabilidad. Por eso entonces se remarca esta situación. Dice, promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad. Es decir, esa toma de conciencia es un poco esto que nos contaban las personas recién cuando estaban hablando, diciendo la necesidad de que la sociedad vea en ellos a una persona, a un sujeto de derecho que puede llevar una vida autónoma e independiente, independientemente de los apoyos o de los mayores apoyos que esa persona pueda necesitar. A mí como profesional, independientemente de esto, me preocupa también el acceso a la información, esto que también comentaban recién. ¿Por qué? Porque el acceso a la información hace que las personas tengan menos posibilidades, por ejemplo, de acceder a la justicia. Nosotros sabemos que los temas de salud, por ejemplo, en enfermedades raras o poco frecuentes, se ve en mayor medida, muchas veces son indicados tratamientos que son donde no es fácil encontrar profesionales especializados, donde no es fácil lograr a lo mejor un diagnóstico temprano, donde a lo mejor también no hay equipos dentro de sus efectores de salud para brindar esos aportes, y donde a veces se indican medicamentos de alto costo o de alto precio, como diría una colega mía, porque no sabemos el costo, pero los precios sí son muy altos, y muchas veces esas personas saben que tienen que hacer un reclamo, pero no saben hasta dónde llegar. Cuando lo saben, cuando tienen ese acceso a la información. Entonces hacen su reclamo administrativo, a lo mejor tienen una negativa y se quedan con eso, y desconocen que puede acceder, dar un paso más, acceder a la justicia, o a veces conociéndolo deciden no hacerlo porque no tienen el dinero para pagar un profesional particular, porque los patrocinios jurídicos gratuitos están, la verdad, desbordados de trabajos, porque las defensorías públicas a veces no son muy estrictas para tomar algunos casos con un patrocinio jurídico gratuito, y entonces todas esas personas, por falta de información, por falta de acceso, se quedan privadas del ejercicio de un derecho. Entonces eso desde mi profesión es algo que muchas veces me preocupa, porque entiendo que solo el que accede entonces a esa información es el que va a poder ejercer ese derecho, y que posiblemente logre aquello que el que no conoce, porque además hay que tener tiempo, no estar totalmente agotado de todo el derrotero que significó conseguir ese medicamento, tratar de conseguir los profesionales adecuados. O sea, hay muchas situaciones que hacen que entonces no haya equidad en el ejercicio de ese derecho. Y es algo, la verdad, que nos preocupa y me preocupa mucho. Y a veces también accediendo, lo que se privan las personas es del ajuste en el procedimiento. Cuando digo ajuste en el procedimiento, tiene que ver con quién es la persona, el usuario que va a ejercer ese derecho. Si es una persona con una discapacidad intelectual que necesita de herramientas donde el procedimiento
pueda devolverle todas aquellas cuestiones que la persona necesita, si un lenguaje que sea complicado, con un lenguaje llano, donde se le pueda explicar de qué se trata, donde se le explique si hay una sentencia, cómo fue esa sentencia, qué significa, donde estén los espacios suficientes y necesarios para que esa persona realmente pueda comprender qué es esto de estar en medio de un proceso judicial. Entonces, el ajuste de procedimiento significa eso. Del mismo modo, brindarle la posibilidad de acceder a un modo alternativo de comunicación, o que pueda realmente la persona tener los intérpretes necesarios, insisto, sin un lenguaje que sea complicado, que sea llano y que no interfiera en el ejercicio de ese derecho. Así que eso es algo que nos debemos los profesionales del derecho para con las personas con discapacidad. Hay cuestiones nuevas que atraen, nuevas no, sino términos que nosotros utilizamos a partir de la convención y que escuché gratamente que se han reflejado en las personas como diseño universal, este diseño que tiene que ver no solo con poner el logo, no solo para personas con discapacidad, el espacio físico, o a lo mejor alguna cuestión de accesibilidad donde está el loguito solo para la persona con discapacidad, sino un diseño universal que sea para todas las personas. Entonces, en eso hay que pensar, en diseños universales más allá de los reservados para los ajustes razonables, como hablamos antes, la accesibilidad de todo tipo, o sea, la accesibilidad que uno recién nos comentaba, la accesibilidad física es la que mayormente conocemos, pero sabemos que hay distintos tipos de accesibilidad en la comunicación que debemos manejar y comprender. La convención, en los propósitos de la convención, habla específicamente la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud. Volvemos al tema de salud porque estamos entre profesionales también de la salud, esto de no tener, accesibilidad física a un consultorio. Muchas veces la persona, como recién también comentaba, no puede acceder simplemente a un consultorio, porque a lo mejor el tamaño de las puertas no tiene las dimensiones para que una silla de rueda pueda ingresar, y estoy poniendo como ejemplo la accesibilidad más básica, que es la física. Las personas, las mujeres con discapacidad que tienen que hacer a lo mejor anualmente tienen que hacer sus controles ginecológicos, muchas veces van a un espacio y no tienen la accesibilidad para poder hacerse una mamografía, para hacerse los controles que corresponden, y entonces, como también recién consultaban, tiene que venir una persona que a lo mejor no es su apoyo el que ella eligió, para que pueda subir una camilla, y ahí estamos vulnerando la dignidad de la persona. ¿Qué mayor vulneración que hay usar la mano para subir a una persona a un espacio y uno se siente avasallado en su intimidad? Entonces, ese tipo de cuestiones que resultan elementales, tampoco las tenemos. Con respecto a las personas con discapacidad intelectual, poder explicarle también de qué se va a tratar, que si necesita tener un apoyo para hacerse esos estudios, si necesita que le acompañe a alguien, y esto de si necesita significa que preguntarle a la propia persona con discapacidad. ¿No es cierto? Esta cuestión de buenas prácticas que llamamos, preguntarle a la persona, dirigirse a esa persona, no hablar al acompañante, salvo que la persona indique que se debe hablar al acompañante, o que debe dirigirse a un acompañante. Esta cuestión aparte actitudinal, ¿no? Es cuando hay alguien que viene a consultarlo y entonces la persona dirige la mirada
directamente al acompañante, ignorando a la persona. Estas cuestiones son cuestiones de buenas prácticas que hay que tener en cuenta, porque entonces estamos invisibilizando a la persona. El consentimiento informado. Estamos hablando de salud también, consentimiento informado. El consentimiento informado es aquella información que el profesional debe brindarle al paciente o usuario, como se dice actualmente, informarle, a ver, usted va a tener este tratamiento, vamos a estar determinada cantidad de tiempo, le interesa tal o cual cosa, no le interesa, quiere conocer más de lo que vamos a llevar adelante, de este tratamiento, de esta consulta, quiere saber hasta acá. Y que ese consentimiento informado no sea solamente un papel que se firma en resguardo del profesional, sino que sea una herramienta para la persona que va a tomar determinada prestación y que conozca exactamente de qué se trata. Y entonces, ¿quién va a firmar ese consentimiento informado? Si no hay ninguna restricción judicial, la propia persona con discapacidad. Incluso en Argentina nosotros tenemos en jóvenes y adolescentes una capacidad progresiva, es decir, la mayoría de edad son 18 años, pero por ejemplo de 13 a 16 años un joven podría firmar su consentimiento informado sin necesidad de que los padres suscriban o acompañen la firma a la persona. Entonces eso se llama capacidad progresiva, nosotros lo llamamos en nuestro Código Civil. Es decir, que la propia persona con discapacidad, si tiene acceso a la información, si la información es dada de una forma accesible, de acuerdo a lo que la persona necesita, podría también firmar su consentimiento informado sin que intervenga otra persona. Una historia clínica también debería escribirse en un lenguaje sencillo, porque en caso que la persona lo necesite y necesite de ese lenguaje, entonces también que pueda acceder a ese tipo de información que es de su propio cuerpo, de su propia historia, para cuando la lea saber de qué se trata. Todas estas cuestiones tienen que ver entonces con la accesibilidad. Nosotros en nuestro país tenemos muchísimas leyes, tenemos dos leyes que son las leyes marco, una muy genérica, pero del año 1981, y otra que establece las prestaciones básicas de discapacidad en habilitación y rehabilitación, que también es del año 97, todas anteriores a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es necesario que esa legislación se adecúe entonces a la Convención y que tenga las nuevas herramientas, como por ejemplo apoyos. Entonces a mí cuando me dicen, ¿qué sugeriría para los profesionales de la psicología? Bueno, la verdad es que a mí se me ocurre que es muy importante trabajar en grupos interdisciplinarios, porque eso es importante no solo para la propia persona, sino también para su familia, esto de que todas las personas tengan una mirada integral respecto a la prestación que se le va a dar a la persona, porque si no son cuestiones estancas, y la verdad que la intervención de un psicólogo es sumamente importante dentro de un grupo de profesionales que pueden aportar a la persona, y que conozcan las figuras de apoyo, que conozcan bien cuáles son las figuras de apoyo, o sea, que es un acompañante terapéutico, que es un asistente domiciliario, que es un asistente personal, que es el de la Convención, artículo 19, son todas figuras distintas. En nuestro país existen otras figuras que son figuras de apoyo, por ejemplo, para la integración en la educación, y muchas veces estas figuras son confundidas, tienen todas distintas funciones y son a veces confundidas y a veces por estar mal solicitadas, muchas veces tienen el rechazo para la cobertura. Entonces es importante que los profesionales conozcan estas figuras de apoyo. Y además una cosa muy interesante que escuché que comentó Susana, que tiene que ver con la educación y la perspectiva de discapacidad en todas las carreras. Todas las carreras deberían tener una perspectiva de discapacidad, conocer de qué se trata la discapacidad, con la mirada
del modelo social y de derechos humanos. O sea, es una mirada mucho más amplia que lo que abarca solamente el ámbito de la salud. Así que a mí me parece fundamental que todos los espacios de educación cuenten con esta perspectiva de discapacidad. En nuestro país se está trabajando hay proyectos de ley para que se trabaje en perspectiva de discapacidad en el Estado, a través de los 3 poderes que nosotros tenemos, ejecutivo, legislativo y judicial, lo que cual resulta fundamental, porque las leyes deberían hacerse con esta perspectiva. A veces también desde distintos espacios sigue esa figura de sobreprotección, de paternalismo, de asistencialismo. Entonces, conociendo la perspectiva de discapacidad, se parará entonces ese proyecto de ley desde otro lugar y no solo con esa mirada. Lo mismo que en todos los espacios de la administración pública es necesario que las personas, cuando van a hacer un trámite, tengan todas las medidas de accesibilidad, que puedan encontrar una recepción de parte de la persona que lo va a atender en primera persona y que conozca cuáles pueden ser las necesidades particulares de comunicación de cada una de esas personas. Como le decía, nosotros tenemos muchísimas leyes. Lo importante es que puedan llevarse a cabo, que puedan efectivamente cumplirse, y de esa manera las personas podrán interactuar y podrán vivir la vida en igualdad de condiciones que el resto de las personas. La convención es una herramienta sumamente importante para el ejercicio de estos derechos y para reclamarlos, porque si bien muchas veces está a mitad de camino de algunas de estas cuestiones, o en algunas no se ha arrancado, teniendo entonces esta herramienta se puede exigir de su cumplimiento. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias, doctora Álvarez. Muy agradecidos por la presentación muy interesante. Quiero recordarles que les recordamos que pueden hacer sus preguntas y comentarios en el chat de Sandra Marcela Campos, y quienes nos ven por Facebook Live del GT pueden dejar sus comentarios en la fanpage. Ahora me complace introducir a la doctora Dina Bromberg de González, de Venezuela, que reside en España. Es arquitecta, doctora en Ciencias Gerenciales, magíster en Turismo y docente emérita de la Universidad del Zulia de Venezuela. Es experta en accesibilidad desde múltiples ángulos múltiples, como investigación, docencia, diseño del espacio, planificación, legislación, normalización y certificación. Ha publicado diversos libros y artículos científicos y gestionado transversalmente más de 250 proyectos, actividades, productos y servicios accesibles, colaborando con organismos públicos y privados, usuarios con discapacidad y organizaciones asociativas en Venezuela, México, Chile y España. Actualmente reside en Madrid y pertenece a la Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal y la Asociación Española de Profesionales del Turismo. Es docente, conferencista y consultora de diseño inclusive para España y Latinoamérica en Táctiles Studio, un taller de diseño y elaboración de productos y experiencias de mediación cultural inclusiva en museos, exposiciones y sitios patrimoniales. Doctora Bromberg. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas más noches, para dependiendo cada uno donde se encuentre en su país. Bueno, primero me describo, soy una persona de tez blanca amarillenta, con un cabello crespo, ondulado, cada país le dice distinto, que tiene algunas mechas para disimular las canas de los años. Tengo anteojos, gafas, dependiendo cómo los llamen, para verte mejor, para escuchar mejor, porque aquí todos tenemos deficiencias con las que nos vamos enfrentando a lo largo de la historia. Y tengo una seña, mi seña es así, que se parece a mi cabello crespo que llega como a la altura de los hombros. Yo en esta oportunidad, como me fue solicitado, quisiera pedir permiso para compartir una pequeñita
presentación para no excederme de los tiempos, porque ya creo que estamos avanzados en el tiempo. Y vamos entonces a compartir. ¿Se está viendo mi pantalla? ¿Se está viendo la pantalla? Vuelvo a preguntar. Sí, cómo no. Gracias. Bueno, lo primero que quería comentarles es que, como se ha dicho aquí, pues ha habido a lo largo de la historia diferentes imágenes sociales de las personas con discapacidad. Algunos lo llaman paradigmas, otros lo llaman modelos, pero lo que sí coinciden todos es que se ha pasado desde una visión donde se les ocultaba, donde se les mataba, se les exterminaba porque no se les consideraba incluso con derecho a la vida, y ese tipo de prejuicios también asociados a hechicerías, brujerías, enfermedades, pues acompañó a la historia por muchísimos años, hasta que después el tema del enfoque médico fue necesario una vez a partir de toda la cantidad de jóvenes lesionados que hubo en las guerras y dándose cuenta cómo una población que tenía tanto futuro empezó a requerir de decisiones que muchas veces incluso estaban puestas fuera de la misma persona, y otros poderosos, médicos, padres, instituciones, pues decidían sobre el futuro de estas personas que además eran consideradas enfermas, cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Y de allí, pues, esta precursión, esta insistencia fundamental que han tenido las personas con discapacidad de hacer ver sus necesidades y hacer ejercer sus derechos, pues una vez que llegaron a los espacios de intercambio y de difusión y de reflexión como las universidades, pues aparece ese famoso paradigma social donde las personas con discapacidad toman la palabra y dice, con todo su derecho y con todos los derechos que los acompañan, nada sobre nosotros sin nosotros. Y por eso es tan importante, como ya se ha dicho antes, trabajar en equipo y en sinergia con personas con discapacidad, porque hay distintos conocimientos, expertos, experimentados, experienciales, que de alguna manera van dando un poco de luz a esos caminos que queremos llegar. Pero además del paradigma social, que era todo lo que ustedes tengan, la culpa es del Estado y todo me lo tienen que dar a mí, este paradigma ha ido evolucionando en un enfoque mucho más integral, mucho más ecológico, mucho más biopsicosocial, que es el que realmente está reflejado en la Convención Interamericana, que es el que está reflejado en los documentos y discusiones de la Organización Mundial de la Salud, a través de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, o también las clasificaciones que ha habido de las enfermedades mentales, etcétera. Todo este gran conglomerado de reflexiones que hacen converger no solo el aspecto social, sino también el aspecto de la persona. Es una integración, y ya lo dijeron aquí, es la relación que se establece entre una persona que tiene una condición de salud y un entorno que ayuda o no a que esta persona con sus condiciones pueda o no desempeñarse, desarrollar sus actividades y participar en igualdad de condiciones que el resto. Lo duro de entender es que, si bien ha pasado tanto tiempo en que estos paradigmas o modelos han ido de alguna manera visibilizando y dándole protagonismo, y hemos aprendido tanto de las personas con discapacidad, es que este proceso no es un proceso lineal y tampoco es homogéneo. Y a eso quiero venir con la siguiente lámina. Esta lámina es de la tesis doctoral, que fue justamente en el tema de la ética de la equiparación de personas con discapacidad en el entorno de las empresas privadas, en el entorno laboral fundamentalmente, y nos dimos cuenta a través de esta investigación cualitativa que se hizo cómo hoy en día prevalecen, conviven, se intercambian los distintos modelos y paradigmas. Es decir, que hay personas que reconocen los derechos, pero sin embargo, por ejemplo, tienen acciones, reacciones, utilizan vocabulario, asumen posiciones que no son congruentes con el paradigma que dicen tener, y surgen. Ustedes, los psicólogos, son especialistas en leer señas, en leer gestos, en leer ocultamientos, en ver cómo sacar las cosas de las personas, y en ese proceso surgen palabras, surgen definiciones, surgen actuaciones que develan que estos paradigmas conviven, incluso
hibridizados en una misma persona. Y esto es lo complicado. Nosotros podemos tener una visión muy moderna, muy social, muy ecológica de esta relación de la discapacidad, el funcionamiento y la accesibilidad como una herramienta técnica para ayudar a disminuir esas brechas y barreras, pero tenemos que saber que nos vamos a encontrar con personas que tienen otra forma de pensar, que traen una cantidad de disvalores o de antivalores o de prejuicios, como se ha dicho aquí, que son fundamentales. El modelo ecológico, que es el que también se ve en la convención y el que maneja la Organización Mundial de la Salud, es aquel donde la condición de discapacidad no es inherente a la persona, como lo dice el tema social, sino que es inherente a la relación que se dé entre la persona y su ambiente. Y dependiendo de la presencia o de la ausencia de ciertas barreras, esta persona puede encontrarse en una condición de mayor discapacidad y en otros entornos donde estas barreras no existan o sean menores, en entornos de menor discapacidad, porque la condición, la deficiencia que pueda tener una persona orgánicamente, sensorialmente, físicamente, estructuralmente, puede funcionar mejor en ciertos entornos o en otros, dependiendo si en estos entornos hay barreras. Y eso es lo que permite o no que haya limitaciones en las actividades y restricciones en la participación, que son los dos elementos claves que define la condición de discapacidad. Esa relación que limita el desarrollo de actividades y restringe la participación de la persona en sociedad. Y lo importante, no vuelvo aquí, lo importante es entender que el tema de las barreras está en muchos lugares. Primero se empezó hablando de barreras físicas, el entorno construido, las rampas, las escaleras, no hay ascensores, no hay barandas. El nivel de sería injusto poder hablar de todo lo que significa la accesibilidad en 15 minutos, que es lo que se nos pide, pero el detalle de la accesibilidad es el verdadero detalle a escala humana. Tiene que ver hasta con el pestillo con el que tú cierras la puerta del cubículo del aseo público en un centro comercial. Si puedes o no cerrar la puerta cuando estás adentro, si la persona que está tratando de entrar a ese aseo o ese baño puede darse cuenta que esa puerta está trancada o está ocupada o el espacio está libre. Son escalas desde lo más grande de un territorio en una pendiente cómoda que todo el mundo pueda recorrer y transitar, hasta pequeños detalles de cómo es el interruptor de la luz, a qué altura está puesto y cuál es el diseño que tiene, si yo lo puedo usar con el dedo, con la mano, con el codo, o simplemente no lo puedo usar, si lo veo de noche o no. Entonces el tema de las barreras físicas y el entorno construido es complejo, es profuso, y cuando se trabaja en normalización y se trabaja en certificación, cada uno de esos elementos empieza a agarrar importancia. Pero también tenemos otro tipo de barreras, que son las barreras cognitivas y las barreras de orientación que permiten o no entender el funcionamiento de los espacios, de las cosas, de las actividades que se desarrollan, el cómo llegar a algún lugar, cómo me oriento en un espacio. Está quizás de segunda en esta categoría, no hay un orden ni prioridades en esta estructura que he puesto, pero una de las tendencias más contemporáneas de la accesibilidad está centrada en la neurociencia, en la neuroarquitectura y en lo que se llama la accesibilidad cognitiva. Entender por dónde voy, a dónde debo llegar, la puerta que debo tocar, o entender el mensaje que se me está haciendo. Cuando uno llega, después de haber vivido toda una vida en Latinoamérica y vivir en España, empezamos a ver que en las puertas, por ejemplo, de escuelas, de centros de salud, al lado de los nombres de la profesión del personal médico, por ejemplo, está un pictograma que explica lo que hace ese médico, que es diferente al pictograma de la enfermera. Y eso tiene que ver con personas que están dentro del espectro del autismo, o personas que necesitan refuerzo gráfico para poder identificar dónde está. Entonces también hay barreras que son de tipo cognitivo y de orientación, pero aquí las han hablado mucho, las barreras sociales y actitudinales, que son las más importantes, porque cuando se rompen las barreras sociales, se escriben las leyes, se hacen las normas, se promueve la inclusión, se actúa bien, e incluso en entornos que tienen barreras físicas, las actitudes y las voluntades pueden superarlas
como si fuera una rampa imaginaria que permite de alguna manera hacerte parte de las actividades, del proceso y de la información que está disponible para todos. Esa imagen es importante porque después que trabajamos tanto en poder diseñar y poner los estacionamientos accesibles, diferenciados y demarcados, pues las 3 motocicletas que están ubicadas sobre el área del estacionamiento, pues son motocicletas de la policía municipal, de la regional, es decir, que la misma población que debe cuidar el cumplimiento de las decisiones asociadas a la accesibilidad, pues ellos mismos también están mal utilizándola, resquebrajando muchísimos otros derechos, hasta del respeto a que ese espacio esté realmente disponible cuando alguien lo necesite. Y también lo dijeron aquí, las barreras comunicacionales de información son fundamentales, porque las personas que tienen problemas sensoriales pues tienen disminuida la posibilidad de comunicarse si el entorno no se prepara para ello, y tiene que ver con altos y bajos contrastes de la información, el tipo de letra, la tipografía que se escoge, si tiene o no serifa, el tamaño de la letra, los contrastes. Hay tanta información que está vinculada con el tema comunicacional, incluyendo uno que se mezcla con lo social y actitudinal, que tiene que ver con el vocabulario, de seguir usando minusválido, de seguir usando discapacitado, en vez de usar la palabra que las mismas organizaciones con discapacidad en el seno de la ONU y en la convención decidieron que por lo menos por ahora y hasta ahora se sigue denominando persona, primero persona, con discapacidad. Entonces, hay muchos elementos que se pueden hablar sobre el tema de la comunicación y sobre todo, y que está muy vinculado con esta última, las barreras tecnológicas, que son barreras que a veces existen y que no nos dejan llegar al resto de las oportunidades que se encuentran, por ejemplo, incluyendo las comunicacionales, que ahora con el tema de la tecnología, pues tenemos la información en línea, las páginas web, las aplicaciones de los móviles, que muchos de ellos no consideran el tema de la accesibilidad digital, que es la que busca sobreponerse a las barreras tecnológicas. Eso se está normando, existen normas a nivel internacional, hay normas europeas, hay normas ISO, que están trabajando cada vez más en suprimir este tipo de barreras, que además no solamente están afectando a temas de discapacidad, están afectando en temas de lenguaje para personas que no conocen el idioma, están afectando a personas de la tercera edad, y el edadismo es otro tema muy importante que hay que trabajar, y está trabajando con sinfín de diversidades humanas que de alguna manera se ven restringidos por estas barreras. Lo cierto y lo importante es que accesibilidad no es rampa. Hace mucho que ya se está dando a entender que por favor no es poner una rampa, porque además la rampa puede estar mal hecha, mal diseñada, no llega a cero, la pendiente solamente sirve para subir y bajar gaveras de refrescos o de latas de cerveza, y no están pensadas para que por allí baje o suba una persona usuaria de silla de rueda o una persona con un coche de bebé, que también son usuarios que necesitan este tipo de condiciones. ¿Qué es la accesibilidad? La accesibilidad son las características, son las condiciones de los espacios, pero también de los objetos, también de las comunicaciones, también de los procesos administrativos, también de los procesos de inscripción, también de los procesos de registro, de las actividades programadas, de las actividades de juego, de las actividades académicas, la prestación de los servicios, todos esos procesos deben pasar por el enfoque de la accesibilidad para que pueda realmente llegar a los usuarios que necesitan acceder a ese servicio. Y eso lo que permiten es que la persona pueda desarrollar sus actividades y participar en condiciones de seguridad. Si no es seguro, no es accesible, y no hay accesibilidad si no se considera la seguridad. Autonomía, lo dijo una de las compañeras con discapacidad que habló al principio en los testimonios. Lo que pide la gente, un compañero lo dijo, lo que pide las personas con discapacidad es poder ser autónomos para hacer las cosas que todos los ciudadanos que necesitamos y queremos hacer.
Debe ser cómoda, porque la accesibilidad, si no es cómoda, no es accesible. Y la comodidad y la accesibilidad no son solo para personas con discapacidad, son para todos, para las mujeres embarazadas, para las personas obesas, para los niños, para las personas grandes, bajitas. La accesibilidad es para las personas. Y como es para las personas, la quinta condición que le damos a la accesibilidad siempre será la dignidad. Lo dijo el compañero al principio, no nos interesa que nos estén cargando, además de que es muy peligroso, rompe con la dignidad de la edad de la persona, que te tengan que estar hablando como un niño, que te tenga que estar cargando. El entorno se tiene que adaptar y darte, como ya comentó la doctora, los ajustes razonables, los apoyos necesarios y las ayudas técnicas que puedan ser requeridas para ellos, porque no se imaginan lo que implica para una persona con discapacidad el tener o no en las condiciones de accesibilidad, las ayudas técnicas y incluso las prótesis. Les cambia la vida, les cambia la autopercepción, les cambia la forma de relacionarse con los demás. Son cambios realmente notables cuando a la persona se le da la oportunidad de decir lo que es, de decir lo que siente y lo que necesita. Y todo eso porque la accesibilidad generalmente está asociada a números, a medidas, a tamaños, a radios de giro, a diámetros, que podemos hablar de eso específicamente cuando quieran en alguna otra oportunidad. Pero la gran diferencia entre la accesibilidad y el diseño universal es que cuando yo diseñe algo debe ser igualmente cómodo, útil y autónomo para las personas que usan silla de ruedas, que usan bastones, que usan un implante coclear, que necesitan un bastón de rastreo porque tienen disminuida la visión, y que sea para todos. Y de eso es que trata el diseño universal. Y el diseño universal es un constructo, es un diseño que es un concepto que creó un arquitecto hace muchísimos años, en el 89, y yo rescato permanentemente porque se habla mucho de él, pero poco se explica, poco se aplica y poco se entiende lo útil que puede ser. A diferencia de la accesibilidad, que son números, el diseño universal son principios a los que se busca. Y Ronald Mace, que lo que propone es decir, parte de una visión crítica de la accesibilidad, y propone como una etapa incluso superior de ella ese enfoque donde un diseño deba poder resolver a la mayor cantidad de personas posibles al menor costo, o que no implique un costo adicional. Y los principios originales de Ronald Mace, que por allí andan corriendo y lo pueden ver en internet cuando quieren, son 7. Uso equitativo: todas las personas tienen que poder usar ese espacio, ese objeto, entender esa comunicación o participar de esa actividad. Segundo, flexible en el uso, como un espacio que se divide en dos, o se separan y se quitan los tabiques y se conforma en uno mayor, o la silla ergonómica que sube de altura, que baja los brazos, que endereza la espalda y que cada quien adapta a su ergonomía, que es un tipo de accesibilidad aplicada al uso del espacio laboral, por ejemplo, o a la interacción con los objetos. El uso simple e intuitivo, que a veces llegamos a un baño y vemos un grifo, una tubería y no hallamos cómo abrir, y a veces pensamos que hay una cámara indiscreta y nosotros ponemos las manos a ver si es un sensor, si hay que poner la mano encima, poder entender hacia dónde se va. Eso tiene que ver mucho con la parte cognitiva, a dónde hay que llegar para poder pedir las cosas, para tener el cupón que necesito, para meterlo donde hay que ponerlo. Este tipo de prestaciones deben ser fáciles de exponer, fáciles de entender e intuitivas para participar en ellas. Información perceptible, ya la hablamos, es decir, si yo no veo, ¿de qué me sirve la imagen visual? Entonces la multisensorialidad se convierte en elementos fundamentales para poder llegar a las personas, a la mayor cantidad de personas posibles para puedan entender, ya sea auditivamente, táctilmente, olfativamente. Hay montones de formas dáctilo. La persona sordociega utilizan su cuerpo como forma de relación. Tolerancia al error, que no nos equivoquemos, que no pongamos a otros en situación de riesgo. El bajo esfuerzo físico, porque nadie quiere cansarse, nadie quiere agotar la energía que queda, por eso los escalones deben ser cómodos para todos, y el espacio, el tamaño adecuado para acercarme y poder utilizarlo, sin olvidarnos de estos 5 principios de accesibilidad de los que ya habíamos hablado.
Entonces, el tema de la accesibilidad implica pasar de lo meramente físico para poder entrar al tema de la movilidad, a las tecnologías y incorporar prestaciones de servicios amigables, inclusión, porque el personal que presta el servicio puede ser persona con discapacidad, el usuario puede ser persona con discapacidad, el sacerdote que da la misa puede ser una persona con discapacidad, las tecnologías, las informaciones en braille, en formatos alternativos que permitan a las personas comunicarse como estamos haciendo aquí con el tema de la lengua de signos. Y el tema de la accesibilidad es que, como lo han dicho, es un contenido que se debe dar y sabemos que se puede dar y lo hemos probado de una manera transversal en todos los ámbitos de la vida, urbanos, sociales, laborales, educativos, recreativos, porque la accesibilidad, más que poder llegar a un espacio, es entrar y participar y ser parte de lo que sucede en ese espacio. Llámese espacio físico, llámese espacio virtual. Es poder entrar e interactuar. Y cuando hablamos de accesibilidad, algo fundamental que también podemos hablar después sobre eso es el tema de la cadena de accesibilidad, donde una sucesión de acciones y elementos deben poder interactuar de manera positiva para que la persona pueda orientarse, informarse, identificar, desplazarse, aproximarse, entrar, recorrer, utilizar y salir de un espacio o de un proceso, de una actividad cualquiera, en cualquier momento. Y esta cadena es tan importante que si el transporte no es accesible, no podemos llegar a un lugar que sí lo es. Y si el espacio tiene una puerta de entrada accesible, puede que los pasillos no lo sean o el baño no lo sea. Y entonces hay que pensar en todo el sistema que concatena, el saber que hay una actividad, desplazarme a ella, entrar, participar, utilizarla, informarme, orientarme y cuando haya terminado salir. Igualmente la accesibilidad en la prestación del servicio, cómo se accede al servicio, que los formatos de acceso sean accesibles, que la atención al público sea una atención digna y preparada para atender personas con distintas formas de comunicarse, por ejemplo, y la posibilidad de cómo facilitar o no los trámites, ayuda en estos trámites, cómo la persona usa o se beneficia de esos servicios y cómo eso debe retroalimentar esa cadena de accesibilidad. La última cosa que nos habían dicho era cómo se podía vincular este tema en el campo profesional de la psicología, y yo me fui por la estructura de los grupos de trabajo de la CIP, y me doy cuenta que para todos ellos, no me voy a poner a leerlos en este momento, hay montones de reflexiones que tienen que ver y que pueden aportar a ir rompiendo estas barreras, a ir sembrando cambios en los paradigmas de las sociedades, porque no son solo ciudades accesibles, son también sociedades accesibles. Entonces, en cada uno de estos espacios encontraremos ámbitos donde ustedes como profesionales pueden aportar e interactuar. Y lo más importante es entender que una acción puede conllevar varios proyectos simultáneos. El caso del acceso a la educación superior, que fue algo que manejamos mucho en la Universidad del Zulia, tuvimos que crear para algo tan claro y tan sencillo que la convención dice, hay que fomentar el derecho en el acceso a la educación superior. Eso implica planes físicos, eso implica un servicio de interpretación de lengua de señas, eso significa apoyo psicológico a los estudiantes, a los familiares que nos dejan que sus hijos maduren y crezcan, a los profesores que también tienen que saber cómo trabajar con estos estudiantes. Y se dan cuenta entonces que el transporte, el apoyo, las alianzas, las becas, todo un conjunto de acciones pueden y deben darse para que se vayan caminando estos principios y estos proyectos que tratamos de buscar para generar acceso y bajar estos niveles de discriminación. Por lo tanto... Doctora Dina, en eso estamos justamente, en este camino. Tenemos que ir cerrando porque nos queda poco tiempo y estamos atrasados, porque bueno, yo el equipo de intérpretes tiene que retirarse. Les agradezco mucho si puede cerrarlo. Mucho su Gracias. atención, ¿no? Ya cerré. Solamente para que puedan visualizar que el trabajo no es una sola acción, es un conjunto de acciones coordinadas, es un conjunto de personas trabajando, es el involucramiento de las directivos de las organizaciones, involucrarlos en un ponte en mi lugar para que el cambio empiece desde los que toman decisiones hasta los que necesitan que estas soluciones se den. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Bromberg.
Sí. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas y comentarios en el chat de Sandra Marcela Campos. Y Sí, finalmente... perdón, vamos a tener que abreviar un poco la última presentación porque nos vamos a quedar sin tiempo para ninguna pregunta. Así que le pedimos al licenciado que trate de abreviar lo más posible para que tengamos algún minuto de cierre y de preguntas. Muchas gracias. Me complace introducir al especialista Eduardo Fontano Sánchez, de Comunicación Social en Venezuela. Es consultor en diversidad e inclusión, licenciado de Comunicación Social, mención de Comunicaciones Publicitarias de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, especialista en desarrollo organizacional, facilitador de la metodología Lego Serious Play y conferencista en temas de motivación, inclusión, gestión humana y voluntariado. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los organizadores. En virtud de sintetizar por cuestiones de tiempo, lo que yo quería dejar en este foro que hemos hablado y es tan interesante es que para poder generar un verdadero cambio de inclusión, debemos cambiar mentes para lograr cambiar espacios. ¿A qué me refiero yo con cambiar mentes? Como lo han dicho anteriormente, las barreras actitudinales han sido, yo creo que la barrera más importante que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Y más allá de las barreras actitudinales, hay una cosa que para mí es súper importante, que es el entorno donde convive una persona con discapacidad. Ojo, que no estoy de acuerdo con este término y habría que trabajarlo porque particularmente yo nací con parálisis cerebral en la región central y yo no me considero una persona discapacitada. Yo creo en la ley de la compensación, pero eso lo podemos profundizar en otra ocasión donde haya más tiempo. Yo creo que lo más importante y por lo que hay que cambiar mentes para lograr cambiar espacios es que el entorno, la familia y la importancia de un buen entrenamiento hace la diferencia en cuanto al cambio de una persona con cualidades distintas. Yo los invito a que seamos del tamaño de nuestros sueños, a que no nos dejemos vencer y a que los psicólogos como profesionales de la salud tengan un poco más de tacto o cuidado a la hora de generalizar en un diagnóstico, porque la forma en la que se habla tanto a los padres como a las personas con discapacidad puede ser determinante en una sociedad como la actual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo, y muy cierto, muy cierto. Sandra, ¿hay algunas preguntas o comentarios? Buenas tardes a todos, muchas gracias. Para las personas que quieran enviar los comentarios, pueden enviarlos directamente al usuario Sociedad Interamericana, dado que la configuración del Zoom está allí y yo me encargaré de transmitirlas. De mi parte, gracias a todos los expositores, ha sido increíble participar. Y entonces le damos pie a la siguiente parte del programa. Muchas gracias, Fabricio. Bueno, Susana. Disculpen la molestia un segundo, pero yo los voy a tener que abandonar, dado que tengo un compromiso que no puedo seguir postergando. Fue un honor para mí participar de este foro. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, Susana, ¿qué tienes de conclusiones? Silenciar. 30. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, o sea que no se pudieron recolectar las preguntas con anterioridad,
porque no habíamos pasado el mail correcto, ¿verdad, Sandra? No hay preguntas hasta el momento, Susana, y lo que sucede es que la configuración del Zoom no permite directamente enviarlo a mí por la configuración porque no soy anfitriona. Bueno, este es otro aprendizaje que no reparamos al comienzo para poder modificarlo. De todos modos, igual estamos con muy poquitito tiempo, así que quienes deseen hacernos llegar consultas, preguntas, comentarios, va a quedar abierto nuestro correo electrónico para que así lo puedan hacer, o a través de Facebook, que es uno de los canales de las redes que tenemos. Yo creo que está de más que haga una síntesis porque, bueno, ha sido tan clara la exposición de los videos, tanto como las exposiciones de los invitados. Bueno, hemos tenido un cuarto invitado que no pudo estar porque tuvo una emergencia de último momento y nos avisó, así que por un lado nos dio un poquito más de tiempo para que se extiendan estas exposiciones, y me parece que es contundente reafianzar cómo se aunan los mismos criterios en los cuales tenemos que seguir trabajando, que hacen al conocimiento, a las barreras actitudinales, a la información, a los derechos, a la transmisión de los mismos, a la capacitación social en todos sus niveles, a la capacitación de los docentes, al respeto a la dignidad. Creo que han sido, bueno, y que las mayores barreras han sido claramente delimitadas y dichas, y cuánto tenemos que trabajar en torno a esta temática. Lo que yo no dije al comienzo, que agregaría ahora, y que estos foros, como hemos dicho, como decía Hilda y demás, nos sirven para visibilizar y darle más dimensión a esta problemática vinculada con esta población. Es que otros movimientos sociales en las últimas décadas han logrado un avance, una identificación, una institucionalización incluida en la sociedad respecto del género, de la violencia, de la identidad de los pueblos originarios, etcétera, pero que la discapacidad sigue estando cargada de todo lo que se dijo acá, y que nosotros mismos y nuestros antecesores somos legados y transmisores de esa historia que todavía persiste, ¿no? Cargada de todo lo que se dijo en cuanto a adjetivos negativos, poco favorables. Lo que no agregué, pero que sí estaba en mi presentación, es que algunas investigaciones nos dicen que las personas con discapacidad visual presentan más del 50% de trastornos en la salud mental. Y no es casual, porque a todo esto que es el derrotero de ver cómo uno continúa la vida sin apoyo, sin prestaciones, con carencias, con obstáculos, el quedar excluido, el que sea tan difícil poder participar en las distintas cuestiones del desarrollo de la vida, son una carga sumamente tóxica que agrava justamente la situación de vida, no solo en la propia persona, sino también en el núcleo de pertenencia. Yo solamente dejo acá y quiero pedirle al doctor, y presentarlo yo, al doctor Miguel Gallegos, que haga el cierre de este evento, y agradecerle en particular porque fue una de las integrantes de la comisión directiva que nos acompaña y que ha hecho mucho esfuerzo y ha tenido una colaboración, una disposición excelente para que podamos realizar este foro y contar específicamente con el equipo de lengua de señas internacional. Miguel, ¿estás allí? Te dejamos el micrófono abierto para escucharte. Aquí estoy, Susana. Bueno, voy a ser muy breve como me lo pediste. En principio, felicitarte, felicitar a todo el grupo de trabajo, a la gente que colaboró, a los expositores, a quienes dieron contaron sus experiencias en formato video, y fundamentalmente felicitar todo el trabajo para la Sociedad Interamericana de Psicología. Este grupo es un grupo muy activo, es un grupo de reciente conformación para quienes no sepan y nos siguen por ahí en nuestras redes. Es un
equipo de trabajo, un grupo de trabajo que en poco tiempo creo que está haciendo mucho. Yo quiero, solamente para sintetizar algunas cosas, focalizar o enfatizar algunas cosas que se han dicho en este foro y que creo que son parte del trabajo que queda por hacer. Que se cumplan los derechos, sabemos que existen normas, hay leyes, normativas, lo que se pide es eso. Eso es un punto de trabajo importante. Que se focalice en las capacidades y no tanto en las discapacidades. Ese es otro punto que me parece destacable y que creo que muchos coinciden. Indudablemente el punto más fuerte que ha dejado este foro, que es un foro también de aprendizaje para quienes no trabajamos directamente en esta temática. Entonces por eso también reivindico la importancia de este grupo y con el cual la mesa directiva, y creo que la CIP tiene mucho para aprender. Casi 70 años de historia de la CIP y este grupo se conformó hace muy poquito tiempo. Así que no es poco el trabajo realizado. Decía que también se ha mencionado mucho el tema de las barreras fundamentalmente actitudinales, que después condicionan probablemente las otras barreras. Tenemos mucho aprendizaje que hacer ahí y creo que hay un desafío profesional, comunicacional y social en ese aspecto. Se ha notado una fuerte focalización en la formación profesional y fundamentalmente de nuestra disciplina y profesión, la psicología, lo que debe incorporarse a la formación de los y las psicólogas en nuestros países, no solo en las Américas, sino a nivel mundial, para que esto sea atendido como problemática o como temática con una mayor capacitación, cosa que a veces, y esto es un punto importante de la investigación que está liderando Susana, esto de relevar los datos acerca de lo que hay acerca de la formación, valga la redundancia, en términos de estas temáticas. Así que eso es muy, muy importante y creo que ese es otro de los puntos de desafío. Pero también se dijo al pasar, pero quiero enfatizar la importancia de que esa capacitación que puedan recibir los profesionales, tanto de grado como de posgrado, las investigaciones, nutran las políticas públicas en este sector. Y me parece que hay también un punto muy importante. No van a ser las personas que no tengan información, insumos de investigación, datos y que conocen las temáticas quienes hagan esas políticas. Así que no nos queda otra más que a nosotros mismos meternos a trabajar sobre estos temas y aportar en esa dirección. Por último, para finalizar, quiero cerrar con un mensaje positivo. Por ahí creo que focalicemos mucho en lo que falta, en los desafíos, y está bien. Pero quiero decir que creo que también tenemos que visualizar todo lo que se ha hecho, que no es poco, y en poco tiempo. Este grupo de trabajo es una pequeña muestra, probablemente del campo que yo desconozco, pero que si ustedes conocen, mucho más de trabajo que es transdisciplinar, interinstitucional, entre otros. Entonces quiero también dejar este aspecto positivo. En poco tiempo se ha hecho mucho. Falta mucho, sí, pero focalicemos también en lo que se hizo, que no es poco. Y bueno, dejar la invitación a que, a que más personas se sumen al próximo foro. Así que bueno, desde mi parte doy por cerrado entonces este foro internacional, Diseño Universal y Accesibilidad, proclama de equidad y garantía de derecho en conmemoración del Día de la Discapacidad, de las personas con discapacidad. Así que bueno, ese es mi cierre. Un saludo para todos y todas. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Y entonces nos estamos encontrando en un próximo evento, invitados a participar y acercarse a este grupo de trabajo. Ustedes tienen nuestros datos, nuestros correos y a sumar aportes, experiencias y sugerencias en este camino que venimos haciendo y que venimos aprendiendo. Hasta cualquier momento y muchas gracias también al equipo organizador de colegas que supongo que está acá la placa con todos los nombres que han compartido de distinto modo la tarea para poder concluir acá en este momento.